Bienvenidos viajeros, viajeras, bienvenidos a este diario de una viajera sensible. Mariló, ya lo sabéis, Mariló crea con alma y hoy muy bien acompañada con Claudia Muñoz. Bienvenida Claudia desde Chile. Hola Mariló, muchas gracias por invitarme y permitirme conversar contigo. Bueno, me pongo las manos en el corazón porque para mí es un grandísimo placer, una gran satisfacción que estemos compartiendo después de estas sincronicidades que hemos ido descubriendo, Claudia, que me gustaría compartir con nuestra audiencia, con esas personitas que van a estar ahí conociendo nuestra historia, porque estamos compartiendo un taller de comunicación y cuando se habla de comunicación efectiva y sensible, eh, nos vamos a la oratoria, al atril y nos olvidamos de que nos estamos comunicando todo el tiempo, ¿no? Y que hay un idioma oculto, sensible, que si estamos receptivos a él, pues nos encontramos con personas tan maravillosas como yo he tenido el gusto y encuentros que nos permiten expresarnos y permitir que otras personas se expresen. Entonces, bueno, pues Claudia es una invitada al intensivo de los 4 CREA sensibles dentro de la aula 2 de la Escuela del Presente Consciente. Ya sabéis que estamos construyendo estos espacios virtuales, que pronto serán presenciales, para permitirnos y autorizarnos experimentar cómo disfrutamos ese presente, cómo lo respiramos, cómo lo disfrutamos, ¿no? Y a mí me gusta, sabéis que me gusta compartir, crear y compartir es como que es mi esencia, ¿no? Y, y bueno, voy a dejar a Claudia que se presente un poquito y ahora volvemos y os sigo contando cómo va a ser esta historia tan bonita que vamos a ir contando como un cuento de estos que nos cuentan las abuelillas, ¿no, Claudia? Sí, bueno, muchas gracias Mariló nuevamente por invitarme. La verdad es que ha sido súper místico en el sentido de que no es comprensible desde la razón el cómo nos encontramos y empezamos a tener esta conversación que para mí es una conversación que se ha dado de forma tan natural que pareciera que te conozco desde otra vida, en otro momento, qué sé yo. Es muy mágico. Bueno, yo soy profesora de castellano, de español, como primera profesión, pero no es lo único que he hecho en mi vida, que ha sido bien diferente de lo que yo hubiera pensado en mis inicios. Eh, Actualmente hago locución, locución de cursos y learning fundamentalmente, pero también he desarrollado mi carrera como diseñadora instruccional. Me gusta mucho escribir, mucho leer, expresarme, pero a lo largo de los años he descubierto que mi voz no era quizás tan original en la primera mitad de mi vida, ¿cierto? Como que me enmascaré un poquito y eso tiene que ver con experiencias de vida. Te lo contaba un poquito ayer, no sé si lo podemos contar acá a Claro, propósito de estos paralelismos que establecemos entre las dos. Yo te contaba que estaba viendo un video tuyo en tu canal donde tú contabas bueno, que tuviste una historia familiar dura, ¿cierto? Porque tu papá murió cuando tenías 13 años de cáncer y que tu mamá tenía una enfermedad mental, ¿cierto? Que fue súper complejo. Y yo te decía que estaba muy, muy impactada porque la verdad es que mi papá también murió cuando yo tenía 13 años de cáncer y para mí la verdad es que significó un antes y un después. Tengo una prima que decía que a mí me raptaron los extraterrestres después de los 13 años porque hubo un cambio radical en mi forma de ser, porque la pérdida de alguien tan importante, un pilar, ¿cierto?, dentro de tu vida, es duro. Y para mí significó algo que tiene que ver con la comunicación, y es que yo me cerré, me endurecí, me volví una persona muy rígida desde los 13 años, porque me hice como adulta chiquitita desde muy niña. Y para mí la adultez ha significado el poder comprender esa situación y volver atrás para poder reconocer cuál es mi voz realmente y poder comunicarla ya desde otro lugar, no desde un lugar de dureza, de rigidez, sino desde un lugar
reconociendo mi propia sensibilidad y el color, el matiz que tiene mi voz para poder conectar con otras personas. Así que bueno, es todo mágico, la verdad, todo místico, inexplicable, pero maravilloso, muy bonito. Claro, y la cuestión que lo has contado tan bonito es que hemos sido conscientes porque estábamos siendo receptivas y sensibles a una comunicación que va más allá de la palabra y va mucho más allá de estos mensajes escritos u orales o lo que nos planteamos que es la comunicación personal o corporativa, ¿no? Esas interacciones que nos producen logros o beneficios, sean a nivel humano, a nivel personal o a nivel profesional o incluso a nivel económico, porque es verdad que muchas veces en la búsqueda de empleo pues sugiere prosperidad, ¿no? Pero esta comunicación va mucho más allá. De hecho, nos hemos unido, y lo has contado muy bien, precisamente porque tú tienes tantas herramientas, Claudia, que vas a poder compartirle, que ya aprovecho para decir que va a ser un recorrido, una historia, un cuento de 9 talleres que vais a poder totalmente gratuitos si entráis en el canal con 11 prácticas y también nos estamos respetando esa vibración que las dos sentimos con esa numerología y todo lo vamos a compartir porque queremos comunicaros lo importante de estar receptiva a esa comunicación, quizás yo más desde la sensibilidad hacia mí, porque así es, tú contabas, Claudia, que para ti ha sido tan importante esa vivencia, imagínate, yo si no hubiera sido por esas vivencias, pues a lo mejor estaría ahora mismo en otro sitio, ¿no? Porque fui como muy marcada por el hecho de que ese dolor, que para mí fue puro dolor, yo lo viví con muchísimo dolor, no lo llamo sufrimiento, fue dolor, dolor en carne viva y que me duró muchísimo tiempo. A mí me hizo sentir muy vulnerable. Tú dices que te endureció, a mí me hizo sentir tremendamente vulnerable. De hecho, yo soy la segunda y recuerdo que mi hermana, que es la tercera, me decía, pero espabila que tú eres la hermana mayor, ¿no? Y así lo viví durante mucho tiempo, pero gracias a ese dolor, eh, la vida, que es tan hermosa, empezó a comunicarse conmigo y yo a escucharla, ¿no? Y la vida desde lo que nos une a la existencia, al universo y a esas sensibilidades que tenemos, ¿no? Y os lo iremos contando, ¿no? Por eso creo que es muy importante que estéis atentos, porque entre los recursos de Claudia, que están conscientes de ese ciclo, ¿no, Claudia? Ese ciclo que hay que continuar y permanecer en la comunicación efectiva, a la sensibilidad a la que tenemos que estar siendo receptivos para la comunicación de cómo se comunica la vida, cómo se comunica el universo, cómo nos comunicamos con ellos, con todos los elementos, cómo van a ser, también aprovecho que os iremos informando de una convivencia muy bonita que proponemos para dentro de unos meses, que se llama el intensivo de los 4 CREAS sensibles, que son los niveles de conciencia, ¿no? Cómo hacer ese viaje del ascensor de la conciencia que yo le llamo, y que lo podáis aprender desde la comunicación con vosotros mismos y con vuestro entorno. Yo creo que es una buena apuesta, ¿no, Claudia? Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que, claro, ahí la palabra conciencia tiene todo yo creo que ahí está el corazón del asunto. Por lo menos cómo se está planteando acá en este taller el tema de la comunicación. Porque de Claro. repente nos comunicamos de forma súper inconsciente, no sabemos el poder que tienen las palabras, no sabemos el poder que tenemos dentro de nosotros para generar efectos, porque finalmente la palabra es una causa que genera efectos en la realidad y en las personas. Entonces, tiene que ver mucho la conciencia para que el nivel de comunicación cambie y nos hagamos responsables de esos efectos que provocamos. Claro, qué bueno, porque fíjate, has dicho causa y efecto. Nosotras nos movilizamos, nos conocimos, había una causa que no nos importaba, porque yo creo que las dos somos como muy poco mentales, pero sí que estábamos conectadas a ella, ¿no? Y gracias a esa causa, pues estamos expresando una verdad que nos moviliza a las dos y al final es una comunicación perfecta, ¿no?
Claudia se comunica con el universo, Mariló se comunica con el universo y nosotros nos comunicamos y Sí. creamos juntas un pack que puede ser útil pues a la comunidad, a la que esté dispuesta a experimentar esa comunicación tan bonita, que además va a ser muy práctica, ¿verdad, Claudia? Tú tienes preparados unos pasos buenos. Bueno, yo he visto y me ha encantado, que se lo vamos a ir contando, ¿verdad? Sí, y bueno, el tema de las prácticas para mí es súper importante porque yo creo que a ti también te pasa lo mismo, que uno va probando, sobre todo cuando uno viene desde el dolor y desde la incomprensión, porque yo desde chica la verdad es que nunca me sentí parte del mundo y nunca lo entendí muy bien. Para mí las pautas la forma en que yo lo resolví, también te lo comentaba, fue como mirar hacia afuera y decir, bueno, a ver cómo lo hacen los demás, cuál es el checklist de los demás, tomar ese checklist y empezar a hacerlo. Y eso implicaba para mí dejar de escucharme también, pues dejar de saber quién soy. Entonces, desde esa historia y desde ese dolor de la pérdida de uno mismo, de esa voz, de esa conexión contigo, que también afecta a la conexión con los demás, el tema de las prácticas ha sido para mí fundamental porque yo siempre andaba buscando y probando, buscando y probando prácticas que me hicieran reconectar conmigo, encontrar mi voz con seguridad y confianza de que mi voz es importante y tiene un mensaje que no tiene por qué llegar a todo el mundo, ¿cierto? Porque yo creo que también hay que reconocer que en el planeta Tierra en este momento hay distintos niveles de conciencia. Con esto no quiero decir que nosotros estamos en la cúspide del, del nivel de la conciencia, no, porque somos seres humanos, ¿cierto? Estamos transitando dinámicamente por muchos estados de vida. Pero bueno, habiendo tantos niveles de conciencia, hay distintos receptores, distintos públicos, destinatarios, y esperamos que quienes se sientan llamados o necesitados de un mensaje como este puedan conectar. Bueno, y a partir de ahí, para mí las prácticas han sido fundamentales. Y lo que me gustaría compartir en estos talleres es lo que a mí Uy. para poder establecer esa comunicación. Ujú. Pues me parece súper interesante sobre lo que estás comentando de las prácticas y la conciencia y que está el mundo lleno de niveles, qué maravilla, esa diversidad. Yo aprovecho para deciros que cuando conocí los niveles de conciencia desde Barrett, que así es como yo los conocí, pues resulta que yo los vi como una escalera, Claudia. Y digo, ¿cómo puede ser una escalera? ¿Esto que se trata de subir? Y si baja, jolín, que bajón, ¿no? Y entonces se me ocurrió, digo, no, 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 no. Yo de bajón nada, yo quiero un ascensor. Yo quiero que a veces suba a la séptima y si bajo no importa porque vuelvo a subir, ¿no? Y entonces es divertido que nos tomemos los niveles de conciencia, como tú has dicho, Claudia, como una diversidad muy bonita, muy complementaria, y que no pasa nada si estamos una temporada en el nivel de supervivencia o en las relaciones o en cualquier etapa que necesitemos experimentar, porque el aprendizaje nunca acaba, porque luego nos podemos enganchar y subir, bajar, entretenernos, que es muy divertido el viaje este de la vida, que es practicar, a ver cómo me siento en el primero, en el segundo, en el tercero, qué bueno, ¿no? Y comunicarnos cómo nos sentimos. Además es que me ha encantado como lo has dicho, Claudia. Bueno, pues si quieres podemos empezar a compartir, Claudia, ese tics que le hemos prometido, porque la semana que viene yo ya os aviso que Claudia nos ha, bueno, me ha compartido que nos tiene algo preparado muy chulo. Yo tendré un juego y ella tiene algo muy chulo, pero para hoy tenemos dos tips, ¿verdad, Claudia? Sí, claro, hay algo que me gustaría compartir, bueno, muchas cosas que me gustarían compartir, pero hoy para centrarnos, ¿cierto?, en algo más puntual, me gustaría centrarme hablar de un poco del propósito cuando nos comunicamos, ¿cierto? Porque en términos académicos, por supuesto, cuando uno elabora un discurso, por supuesto que tiene que saber el para qué, ¿cierto? El para qué quiero comunicarme, pero me gustaría hablar de ese propósito trascendente que tiene que ver con la contribución cuando te comunicas. Para mí, en realidad, el acto de comunicarte, para mí tiene que ver todo con energía. Mm.
para mí, como yo soy un ser trascendente, me reconozco a mí misma como un ser trascendente que habita un cuerpo, eh, la verdad es que poder establecer esa conexión con mi propósito trascendente marca mucho la diferencia. Porque cuando yo en la primera mitad de mi vida me comunicaba mucho desde el ego, como no sabía quién era, ¿cierto? Y eso me causaba mucha inseguridad. La verdad es que siempre estaba proyectando mi atención hacia afuera, hacia el cómo me veía, ¿cierto? Cómo se escuchaba mi voz. ¿Qué tengo que decir para sonar inteligente, ¿cierto? O Mm, simpática o divertida. Siempre todo hacia afuera, ¿cierto? Pero cuando yo puedo conectar con mi propósito trascendente y comprender cuál es la contribución, y esa es la palabra clave que me gustaría qué bueno. como poder establecer como práctica. ¿Cuál es tu contribución cuando te estás comunicando? ¿Cierto? Porque hay Pues, como dos planos. El plano más superficial, el que, no sé, tengo que hablar con la profesora de mi hijo para que, no sé, me informe o me cuente por qué ella se está portando mal en el colegio, no sé. Eso es lo práctico, lo superficial. Pero en lo profundo, ¿por qué quieres establecer esa comunicación? Que tiene que ver con las relaciones también. Quizás, no sé, quiero establecer esta comunicación y lo quiero hacer desde un lugar amoroso porque yo respeto esta relación, porque yo quiero que esa persona sea receptiva para que lo que podamos construir en conjunto sea algo elevado. qué bueno. Creo que no somos siempre conscientes de desde dónde nos estamos comunicando, ¿cierto? Eh, yo antes me comunicaba mucho, no me daba cuenta de que siempre estaba esperando quizás el fracaso de mi comunicación, como esperando el que, claro, aquí va a haber un error, lo estoy esperando, ¿cierto? O esto no va a llegar. Y por supuesto es anunciar algo que finalmente se va a concretar porque lo estás lanzando con esa energía. Entonces, ¿cuál es tu contribución? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es tu contribución con esa comunicación que quieres establecer? Y yo creo que poder establecer esa comunicación desde tu contribución te hace conectar con una emoción. Por ejemplo, yo quiero establecer esta comunicación ahora con Mariló porque yo quiero contribuir con esta información, quizás para inspirar, quizás para eh, que otras personas que quizás no han todavía encontrado o conectado con su propia voz puedan hacerlo. Y cuando uno habla desde ahí, la comunicación adquiere otro cariz, ¿cierto? Porque está haciendo algo mucho más trascendente que lo superficial que puede ser una comunicación cualquiera. Qué bueno, me parece fundamental, porque además dar ese mensaje, Claudia, nos hace darnos cuenta, como tú muy bien dices, eh, que no es tan importante como lo reciba la otra persona, ¿no? Como, no es tan importante como lo reciba, ¿no? Porque no te ocupas de ello, ¿no, Claudia? Claro. No te Claro, es que ocupas, también hay que respetar los procesos de la otra persona, por supuesto. No claro. me puedo hacer cargo. O sea, yo creo que ahí tocas un muy buen tema que quizás nos da como para Eso conversar en profundidad. para otro. Claro, porque, por ejemplo, yo pienso de repente que estamos viviendo en un mundo donde hay mucha rabia como emoción base, ¿no? Entonces, cuando me comunico y recibo rabia de vuelta, Mm, yo como ser trascendente tengo la elección, a cada instante tengo la capacidad de elegir cómo me siento, mm, pero no tengo la capacidad de elegir cómo tú te sientes. mm. Pero qué bueno, ¿no? Porque es como, qué libertad, ¿no? Qué libre me siento. Bueno, yo creo que has dado dos tics en uno. Olvidarme de y Sí. centrarme en esa contribución. Me parece genial para empezar este viaje que estamos haciendo de 9 talleres, que profundizaremos mucho más. Hoy lo estamos dedicando a la presentación de este espacio, al proceso, incluso a nosotras, ¿no, Claudia? También nos lo merecemos, darnos ese valor a esa causa y a ese mensaje que tenemos. Yo quiero compartir un tics que va unido a la causa, a mi causa, es decir, tú comenzabas comentando algo que a mí me ha parecido súper bonito
que es lo que nos unía y no sabíamos, hiciste visible lo invisible, me encanta. Y yo quiero compartir que para mí acompañar a los niños, a los chicos pequeñitos, yo les llamo pequejóvenes, acompañarlos a florecer, para mí es muy importante porque ayer lo hablábamos, ¿te acuerdas, Claudia, que decíamos que hay que observar el proceso del fruto sin intervenir, simplemente contemplarlo, ¿no? Y ese estado contemplativo ya va a dar la fe y la confianza suficiente, ¿no? Pues sería algo parecido, sin embargo, animar a que esas flores se muestren, ¿no? Esas florecitas que todos los niños somos. Sin embargo, pues por la educación que quizás pensamos, opinamos o imaginamos los padres que tenemos que intervenir siempre. Es decir, los padres siempre opinamos que tenemos que intervenir. Y a lo mejor es como el proceso de la oruga, si lo toca, pues se atrofia la mariposa, ¿no? Entonces, yo quisiera hoy proponer que florezcamos, que permitamos a los peques jóvenes o bien a ese niño interno que nos atrevamos a permitirnos y autorizarnos a expresar cualquier cosa. Da igual si el arte creativo que vosotros llamáis mostraros es dibujar un garabato, expresar y sacar la lengua y reíros juntos en casa, pero permitiros florecer. ¿Cómo yo me denomino que florezco, pero no me lo permito? Y no lo permito porque no está bien, porque ¿para qué? No es útil. A muchas veces yo lo he oído viniendo de la educación, que las mamás decían, pero esto no es útil, esto no se lo compartimos. Sí que es útil, porque el que florezca ese niño le va a permitir expresarse y ese hábito y esa rutina que va a experimentar va a continuar y luego va a seguir mostrando y no serán solo garabatos o juegos. Luego será su trabajo, será su persona, será su sensibilidad, se permitirá incluso sus defectillos, que es tan importante para luego aceptarnos. Es decir, permitirnos expresarnos desde nuestro ser, que yo creo que es una causa pendiente en el cole, en las casas, cuando los peques son chiquititos, y olvidarnos un poco de las normas, ¿no? Que ya nos toca luego cumplir mucho, ¿no? Con los equipos, con las organizaciones, si decidimos participar, pues que también tengamos ese espacio para luego permitirnos participar desde esa conciencia de que somos válidos y de que somos suficientes y de que somos eh, guapos, lindos, perfectos, y empezar ahora desde ese florecimiento. Yo le llamo florecer, os lo voy a leer porque lo he escrito y quiero que quede así, porque para mí es importante que quede la belleza del proceso, que es permitirnos y autorizarnos la sensibilidad expresiva. Fijaos qué bonito hasta hablarlo, ¿no? Permitirnos y autorizarnos la sensibilidad expresiva y que eso dé luego pie a que nos consideremos todos creativos. Que ese es otro hándicap que yo me he encontrado mucho y es que yo no soy creativo. Y no puedes comunicar porque muchas veces a lo mejor no tenemos el recurso de la palabra, pero sí podemos expresarnos desde otros elementos, desde otros lugares, ¿no? Y somos todos creativos si lo practicamos. Así que florecer, expresarnos desde el ser y permitirnos y autorizarnos la sensibilidad expresiva. Yo creo que les dejamos trabajillo, ¿no, Claudia? Sí, bueno, y todo conectado, ¿no? Porque para florecer y expresarte tienes que poder, yo creo que en primer lugar, conocerte para saber cuál es tu contribución a través de esa expresión creativa. Claro, y es que fijaos, fijaos qué bonito, dentro de la productividad, yo que trabajo con empresas, yo ofrezco cuando fijaos que estamos dando un salto, estamos en el set y nos pasamos a una empresa. Fijaos qué relación hay entre esa comunicación creativa, creadora y con esa conciencia de contribución. Dependiendo de esa autoconciencia, o podemos ser productivos un 15, un 30 o un 60%. Yo creo que nos merecemos el 60, ¿no, Claudia? De ahí en adelante.
Sí. Bueno, yo creo que es un buen principio, ¿no? Para dejar un poquito ahí con la miel en la boca. Os puedo decir que lo que nos ha traído aquí, yo lo llamo vehículo de comunicación sensible, el que Claudia y yo estemos juntas. Estoy convencida de que habéis oído hablar de sincronicidades, serendipias, señales, cierres de etapas, cambios, transformaciones. Esto es parte del lenguaje, ¿no, Claudia? Esto es parte del idioma de la vida y es parte de la comunicación, ¿no? Permitirnos para poder encontrarnos y poder transmitir. Yo creo que, wow, ¿no? Totalmente. Para mí, así, yo te comentaba que una de las cosas en las cuales yo estaba poniendo mi corazón y mi mente en la meditación era encontrar colaboradores, ¿no? Que estén vibrando en lo mismo, poder construir, porque finalmente llega un momento en que tienes como la necesidad ya de decirlo, ¿no? Como de compartirlo, de poder establecer esas conexiones. Y para mí se resume en estar disponible. Yo estoy disponible. Universo, estoy disponible. Ponme en contacto. Qué bien. Ponme en contacto con las personas. Y es como que todos los canales, el dial, como la radio, ¿te acuerdas, Claudia, las radios estas que le dábamos la vueltecita y se sintonizaba el dial, que ya aquello quedó, pero sin embargo nuestra antena se pone ahí alerta y entonces y vamos sintonizando. Qué bueno, que es comunicación también, que es muy Claro que sí. importante. Bueno, pues revélanos esa sorpresita que tenemos para el martes próximo, que ya profundizaremos un poquito más y haremos una pequeña presentación, ¿verdad? Cada una de Sí, la parte. vamos a profundizar un poquito más en esto de qué manera podemos establecer una comunicación, llamémosla trascendente, una comunicación que me permita conectar con mi audiencia previamente a que eso se materialice en la realidad. Y para eso vamos a hacer una meditación donde vamos a poner en práctica los pasos que vamos a ir revisando. Una meditación que me permita co-crear esa realidad de una comunicación exitosa, pensándola previamente, preparándola, pero no solamente desde el discurso, sino desde la energía que yo le pongo a esa comunicación. Qué bueno, qué bueno. Vale, pues por mi parte yo os compartiré un juego Crea Sensible, donde uniremos la creatividad y la sensibilidad para poder potenciar ese ser tan precioso, tan bonito, tan bello que está deseando ahí. ¡Hala! Florecer, que es la propuesta que hemos hecho hoy. Bueno, pues Claudia, muchísimas gracias. Estamos en este viaje. Acabamos de arrancar el cochecito o el cochazo. Y bueno, pues yo agradecidísima de que estés compartiendo y haciendo viaje conmigo. Y seguiremos transmitiendo, compartiendo, creando, contribuyendo, floreciendo, ¿no? Así es. Muchas gracias, Marilo, por tu tiempo y por esta oportunidad. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Estaremos receptivas a todos los comentarios que nos hagáis, a todas las propuestas, a locuras e ideas geniales que se os ocurran y nos iremos comunicando con todos. Un besito y por favor, sed sensibles a vosotros. Muchas gracias. Chao.